Bienvenido a este audioresumen de luz sobre las dificultades de la vida, una obra temporal de James Allen que nos ofrece la guía esencial para transformar los retos cotidianos en oportunidades de crecimiento interior. A lo largo de este viaje en 15 capítulos, descubrirás cómo tu mente y tus pensamientos moldean no solo la forma en que percibes cada obstáculo, sino también la manera en que prevaleces ante él. En los próximos minutos aprenderás a comprender el origen real de las dificultades y su relación con tu mundo interior. Adoptar hábitos mentales que fortalezcan tu resiliencia y serenidad. Aplicar prácticas sencillas pero poderosas para mantener la calma en la tormenta. Reconocer el papel de la actitud y la responsabilidad personal en la creación de una vida más leve. Cada capítulo será un paso hacia la claridad. Exploraremos ejemplos inspiradores, reflexiones profundas y ejercicios prácticos que te acompañarán desde la teoría hasta la acción. Si alguna vez te has sentido atrapado por la incertidumbre, el miedo o la frustración, aquí encontrarás la llave para reenfocar tu energía y caminar con paso firme, consciente y sereno. Te invito a mantener la atención, a dejar que cada palabra resuene en tu día a día y a prepararte para aplicar, en cada capítulo, un principio que puede cambiar la manera en que enfrentas la existencia. Empecemos este recorrido juntos. Capítulo 1. Desde los primeros instantes en que la conciencia despierta, nos encontramos con un mundo lleno de desafíos aparentemente insalvables. La vida, con su dinámica incesante, nos presenta pruebas que nos inducen al desasosiego, a la confusión y, en ocasiones, a la desesperanza. Sin embargo, la verdadera naturaleza de esas dificultades no reside en las circunstancias externas, sino en la manera en que las interpretamos y las afrontamos desde nuestro interior. Al situarnos frente a un problema, solemos creer que la fuente del malestar es el hecho en sí mismo, la palabra hiriente de un amigo, la pérdida de un empleo, la enfermedad de un ser querido. No obstante, lo que realmente determina el grado de sufrimiento es la calidad de nuestros pensamientos. Cada idea negativa que albergamos, la duda, el resentimiento, el miedo, actúa como un imán que atrae una cadena de emociones perturbadoras. Cuanto más alimentamos esas corrientes, más crece la sombra en nuestro ánimo. Cuando reconocemos que los verdaderos autores de nuestras crisis somos nosotros mismos, en la medida en que nos resistimos, nos quejamos o nos refugiamos en la baja autoestima, se abre ante nosotros un horizonte distinto. Ya no estamos a merced de los sucesos, recuperamos el timón que controla nuestra mente. De esa forma, dejamos de ser víctimas y pasamos a convertirnos en arquitectos de nuestra paz interior. Este primer capítulo propone un principio fundamental. Las dificultades externas son espejos que reflejan el estado de nuestros pensamientos. Si queremos transformar las experiencias adversas en oportunidades de superación, el trabajo comienza en el silencio de la propia mente. Allí, en el espacio íntimo de la reflexión, podemos observar cómo se engendran las semillas del sufrimiento y, con voluntad consciente, reemplazarlas por pensamientos armónicos y constructivos. Para ilustrar esta idea, piensa en el horizonte. Cuando el cielo está despejado, la luz se expande sin obstáculos. En cambio, las nubes densas bloquean el sol y proyectan sombras. De igual modo, mientras tu mente mantenga nubarrones de autocrítica, rencor y pesimismo, la claridad que posibilita el discernimiento y la serenidad quedará oculta. No basta con desear que el sol brille, es necesario disipar las nubes mentales a través de la autoconciencia y el autoanálisis. Un ejercicio práctico que propongo consiste en dedicar unos minutos cada mañana a examinar tus pensamientos recurrentes. Si descubres que buena parte de ellos insiste en señalar limitaciones o peligros, reemplázalos deliberadamente por afirmaciones positivas. Estoy capacitado para aprender de cada experiencia, soy dueño de mis reacciones, puedo encontrar soluciones creativas. Estas frases, al repetirse con convicción, modifican el paisaje interno y crean una atmósfera más propicia para la calma. A medida que aplicas este método, comenzarás a notar que los retos externos pierden poder sobre tu ánimo. Antes, una crítica o un revés nubla el día entero. Ahora, se convierten en simples indicaciones de aspectos a reajustar, sin turbar tu centro. Esta transformación interior es el verdadero origen de la fortaleza emocional, un escudo invisible que te protege de la inestabilidad y la adversidad. Asimismo, es importante comprender que la mente no cambia de forma drástica de la noche a la mañana. Como las estatuas formadas por las corrientes del río, los patrones de pensamiento requieren tiempo y práctica para ser moldeados. La clave está en la constancia. Cada vez que cultivas un pensamiento elevado, debilitas la raíz de las viejas ideas autolimitantes. Con cada acto de atención consciente, tu voluntad se fortalece, y la resistencia al cambio pierde intensidad. Al concluir este primer paso, tendrás ya la base exacta para avanzar,
reconoces que las dificultades no son meros accidentes de destino, sino reflejos de tu propio mundo interior. Ahora tu misión consiste en observar sin juzgar, en redirigir sin forzar, y en insistir con paciencia hasta que una nueva manera de pensar se asiente en tu conciencia cotidiana. Así, habrás emprendido el viaje que convertirá cada desafío en una prueba de tu dominio mental y de tu capacidad para manifestar paz en medio de la tormenta. Con este entendimiento claro, prepárate para el siguiente capítulo, donde exploraremos cómo el control de la actitud frente al sufrimiento se convierte en la clave para trascender cualquier adversidad. Capítulo 2. Al despertar del asombro inicial frente al origen de las dificultades, me sumerjo ahora en la segunda revelación esencial. La actitud con la que encaro el sufrimiento es el arte supremo que determina mi fortaleza o mi caída. Si antes comprendí que los obstáculos externos solo se convierten en carga cuando los percibo a través de un filtro mental negativo, ahora debo indagar cómo sostener una disposición interna firme y serena, capaz de mantenerse intacta pese a la tormenta. Cada emoción nace de una interpretación que mi mente elabora en décimas de segundo. Una misma situación puede inducir ansiedad en un momento y calma profunda en otro, según el discurso interno que alimente. La actitud, por tanto, no es un adorno superficial, sino el cauce por donde fluyen mis pensamientos más recalcitrantes, y a la vez, los impulsos de mi voluntad. Cultivar una actitud resiliente equivale a construir una muralla en el corazón de mis convicciones. No impedirá que perciba la dificultad, pero sí que me arrastre hacia el desaliento. Imagina un navegante enfrentado a un mar embravecido. Dos capitanes diferentes podrían guiar su navío, uno cediendo al pánico, arrojando sobre la cubierta provisiones y dejándose arrastrar por la inercia de las olas. Otro, con la misma severidad del oleaje, mantendrá el rumbo aplicando cada maniobra con serenidad, revisando constantemente el estado de sus velas, ajustando el timón con pulso firme y, sobre todo, confiando en la solidez de su embarcación. En la vida cotidiana, las olas son las adversidades, y el capitán soy yo. Mi actitud será la que determine si el barco se hunde o avanza hacia el puerto deseado. Para fijar este principio, empleo un sencillo recurso mental cada vez que surge una situación de tensión. Me pregunto en silencio, ¿con qué ánimo quiero enfrentar esto? Esa pregunta, formulada con honestidad, actúa como pausa sanadora entre el estímulo y mi reacción. Al interponer ese espacio de atención, dejo de responder de forma automática con ira, frustración o miedo, y elijo de modo consciente una respuesta basada en la ecuanimidad, la paciencia y la confianza en mis capacidades. La actitud serena no implica pasividad ni negación de la realidad. Al contrario, nace de la aceptación lúcida de lo que no puedo cambiar en ese instante y del compromiso decidido de actuar sobre aquello que está a mi alcance. Reconozco, por ejemplo, que un traspié profesional o un óptimo negocio frustrado son hechos concretos que exigen acciones concretas. Revisar mis métodos, buscar asesoría, enfocar mi energía en nuevas oportunidades. Pero en lugar de desgastarme en reproches o en evadirme en el temor, traslado mi atención a las tareas realistas y productivas, amparado por la actitud de quien sabe que cada paso adelante, por pequeño que sea, me acerca al objetivo. La práctica constante de este ejercicio transforma paulatinamente mis reacciones automáticas. Al principio, siento que me esfuerzo en fingir la calma, mi mente protesta con repiques de resentimiento o deseos de explotar. Sin embargo, con el tiempo, esa calma elegida deja de ser un disfraz para convertirse en mi modo de operar habitual. Es entonces cuando experimento el alivio genuino de no verme arrastrado por las emociones intensas, sino guiado por la claridad que proviene de la serenidad. Para profundizar aún más en este hábito, recomiendo 3 acciones prácticas. Anclaje de respiración consciente. Cada vez que detectes molestias o tensiones internas, detente brevemente y realiza 3 respiraciones profundas, llevando la conciencia al vientre. Esa técnica de anclaje te reintegra al presente y reduce la carga de pensamientos intrusivos. Registro de victorias diarias. Al cerrar el día, enumera mentalmente o por escrito 3 momentos en los que elegiste la actitud apropiada ante un reto. Celebrar esas pequeñas victorias consolida la confianza en tu capacidad de elección y fortalece la disposición positiva. Lectura y reflexión breve. Dedica unos minutos a un texto inspirador. Puede ser un fragmento de un libro, una cita profunda o una poesía breve, que refuerce el valor de la actitud. La exposición diaria a ideas elevadas actúa como fertilizante para el terreno de la mente. He comprobado, a lo largo de mi propia experiencia, que estos ejercicios crean un efecto acumulativo. Al consolidar la actitud serena, todas las dificultades externas pierden la garra que antes me hería. Comienzo a contemplarlas como simples pruebas de resistencia interior, y cada una superada se convierte en evidencia de mi fuerza. Al incorporar el control de la actitud en el corazón de mi día a día, obtengo un doble beneficio. Por un lado,
me libero del sufrimiento innecesario que surge de reacciones descontroladas. Por otro, incremento mi eficacia para afrontar las exigencias reales de cada circunstancia, ya que actúo con mente despejada y emociones estables. Con esta reflexión, cierro el segundo capítulo y te dejo con la invitación a llevar a la práctica la elección consciente de tu actitud. Obsérvate, cuestiona tus primeros impulsos y decide, deliberadamente, la forma en que deseas estar en el mundo. En el próximo capítulo profundizaremos en cómo la autodisciplina mental, al servicio de esos principios, se erige como la base sólida para una vida plena, libre de los altibajos intensos que confunden la paz con la inactividad. Capítulo 3. En el corazón de mi mente habita un principio silencioso pero implacable, la autodisciplina mental. Si hasta ahora he descubierto que mis pensamientos moldean mi experiencia de las dificultades y que mi actitud decide mi capacidad para mantener la calma, ahora debo enfrentar el reto aún más profundo de sostener esas cualidades con constancia y rigor. Sin disciplina, incluso las intenciones más nobles se desvanecen ante la primera distracción o la menor comodidad, y vuelvo a recaer en reacciones reactivas e imprecisas. La autodisciplina mental no consiste en imponerse castigos ni en suprimir emociones auténticas, radica en entrenar la mente para responder de manera edificante y deliberada a cada estímulo, incluso cuando mis fuerzas flaquean o el entorno conspira contra mi serenidad. Es el músculo invisible que me conecta con mis propósitos más elevados y me mantiene en el camino deseado, sin importar cuán traicionera sea la bruma de la confusión. Para entender su importancia, traigo a mi memoria el ejemplo de un jardinero que cuida con esmero un vergel de árboles frutales. Si descuida el riego, la poda y la limpieza de malas hierbas, las semillas más prometedoras quedan sofocadas por la maleza y se marchitan. Del mismo modo, mi mente alberga ideas elevadas, paciencia, gratitud, valentía, que, sin el cuidado diario, quedan sepultadas por los malos hábitos de pensamiento, la queja, el juicio apresurado, la inercia mental. La autodisciplina es la herramienta que mantiene el terreno fértil y evita que las impurezas se propaguen. En mi experiencia, 3 pilares sostienen esta práctica. Rutina de reflexión matinal. Antes de adentrarme en las tareas del día, separo un espacio breve, pero ininterrumpido, para revisar mis objetivos internos. Cierro los ojos, respiro con profundidad y repaso mentalmente los principios que deseo cultivar: atención plena, compasión, ecuanimidad. Esta breve ceremonia me ancla al propósito de ser el arquitecto activo de mi estado de ánimo, en lugar de sucumbir a viejos patrones. Control de impulsos. A media mañana o al enfrentarse a una situación tensa, practico el tiempo de espera consciente. Cuando detecto un impulso fuerte, por ejemplo, la ira ante una crítica injusta, detengo la acción inmediata. En lugar de reaccionar de forma automática, me pregunto, ¿qué decisión refleja mejor mis valores? Con esa pregunta intercalo un espacio entre el estímulo y la respuesta, y uso la voluntad para actuar de manera coherente con mis ideales. Revisión vespertina de resultados. Al finalizar el día, dedico unos minutos a evaluar mis reacciones. ¿He mantenido la serenidad en los momentos decisivos? ¿He disipado la influencia de pensamientos negativos antes de que crecieran desbordados? Reconozco con franqueza mis tropiezos, pero sin culpas excesivas. Me concentro en identificar los disparadores mentales que me hicieron perder la compostura y planeo cómo gestionarlos mejor mañana. Gracias a estos pilares, noto que la autodisciplina deja de ser un esfuerzo titánico para convertirse en un hábito tan natural como cepillarme los dientes. Al principio, siento resistencia, la mente se revela con excusas: no tengo tiempo, mañana empiezo. Pero cada día que afronto la práctica, la voz de la indolencia pierde fuerza, y mi atención se vuelve más despierta, más consciente de cada decisión interna. Con el tiempo, esa atención desemboca en una presencia sostenida, la capacidad de permanecer centrado en el aquí y el ahora, sin dispersarme en pensamientos inútiles o arrebatos emocionales. Precisamente, esa presencia sostenida es la base para el siguiente escalón, la transformación de mi relación con el sufrimiento físico y emocional. La autodisciplina mental me enseña que, al ejercer el control sobre mis primeros impulsos, no solo domino la mente, sino que influyo en mi fisiología. Bajo estrés, mis músculos se tensan, el pulso se acelera y la mente entra en un bucle de ansiedad. Al contrario, si sostengo la atención en la serenidad, envío señales de seguridad al sistema nervioso, disminuyo la tensión muscular y restauro un estado vibratorio de calma. Para profundizar este aspecto, practico a diario un ejercicio de autoobservación. Durante 3 minutos, permanezco sentado sin moverme, con la espalda erguida pero sin rigidez, los ojos entrecerrados y la atención volcada en las sensaciones corporales. Percibo el contacto de mi cuerpo con el asiento, el ritmo pausado de mi respiración y el latido suave de mi corazón. Si aparece algún pensamiento intruso,
lo reconozco sin juzgarlo y lo dejo pasar, volviendo la atención al cuerpo. Este entrenamiento me brinda dos beneficios inmediatos: un descanso profundo para el sistema nervioso y el refuerzo de la habilidad para anclarme en el presente cuando las circunstancias externas se vuelven frenéticas. Asimismo, la autodisciplina impulsa mi capacidad para fijar metas realistas. Cuando carezco de ella, me precipito a concluir proyectos sin un plan claro, disperso mi esfuerzo en múltiples objetivos inconexos y finalmente no acabo nada. Pero al dominar la mente, puedo diseñar un itinerario preciso, marco un objetivo concreto, por ejemplo, mejorar mi gestión del tiempo o controlar mi nivel de ansiedad, establezco indicadores de progreso tangibles, como la reducción de impulsos de tensión a menos de 3 al día, y reviso semanalmente mis avances. De esa manera, mi voluntad se ve reforzada por la evidencia sólida de mi crecimiento. En síntesis, la autodisciplina mental es el cimiento donde se asientan todos los demás principios para dominar las dificultades. Sin ella, la comprensión de la naturaleza de mis pensamientos y la elección de la actitud quedan flotando en la superficie, sin arraigarse en mi conducta diaria. Con ella, en cambio, emerjo como un ser consciente, capaz de navegar las turbulencias de la vida con templanza y determinación. Este capítulo concluye con la invitación a hacer de la disciplina un acto amable conmigo mismo, no como un castigo, sino como un compromiso amoroso de cuidarme desde adentro. Si acepto este reto, cada pensamiento se volverá consciente, cada emoción pasará por el filtro de mis valores y cada acción reflejará la mente clara que deseo habitar. En el próximo capítulo, examinaremos el poder de la gratitud y la compasión, los dos aliados secretos que amplifican la eficacia de la autodisciplina y transforman el paisaje interno en un lugar de bienestar sostenible. Capítulo 4. Al alcanzar el terreno firme de la autodisciplina mental, percibo claramente la necesidad de teñirlo con la energía transformadora de dos fuerzas complementarias, la gratitud y la compasión. Aunque la disciplina me otorga el poder de elegir mis reacciones, la gratitud y la compasión alimentan mis raíces internas, expandiendo mi visión más allá de las fronteras de mi propio ego para conectar con la riqueza de cada experiencia y con el tejido compartido de la existencia. La gratitud, en su forma más pura, no es un mero acto de cortesía o una respuesta automática al logro de metas, sino una actitud profunda que evalúa el conjunto de mi vida como un regalo continuo, aun cuando enfrento pruebas. Al enfocarme en aquello que ya poseo, salud, afectos, oportunidades, habilidades, cambio el centro de mi atención desde la carencia y el temor hacia la abundancia y la posibilidad. Esa reorientación mental tiene un efecto inmediato, disuelve la rigidez de la tensión interna y genera un espacio donde la paz germina de manera espontánea. Recuerdo un momento en que atravesaba una fase de estrecheces financieras, cada factura recibida se convertía en disparador de ansiedad. Una mañana, decidí reemplazar mi lista de preocupaciones por una lista de gratitudes, escrita a mano en un cuaderno viejo. Empecé anotando, sin buscar excepciones, un techo que me cobija, el apoyo de un amigo que me escucha, la inspiración que brota de un libro leído años atrás, el sabor reconfortante de una taza de té caliente. En pocos días, la tensión que me atenazaba se aligeró considerablemente. La mente, acostumbrada a hurgar en la escasez, redescubrió la dicha latente en los elementos más sencillos. Esa práctica no negó los problemas, simplemente redujo su influencia tóxica al compararlos con el caudal de buenas razones para sentirme afortunado. Para incorporar la gratitud como hábito, propongo 3 pasos claros. Rutina matinal de gratitud. Al despertar, escribe en un cuaderno 3 cosas por las que agradeces de la noche anterior o del día que inicia. No repitas siempre las mismas, busca matices, detalles inéditos que sorprendan a tu propia mirada. Pausa de gratitud en los momentos difíciles. Cuando notes que te invade el malestar, cierra los ojos e invoca silenciosamente 3 aspectos por los que estés agradecido en este mismo instante. Esa breve pausa activa la conexión con recursos internos que opacan la tormenta emocional. Gratitud compartida. Expresa tu gratitud a otro ser, un mensaje, una llamada, una nota sencilla. Al reconocer en el otro algo valioso, amplías la vibración positiva y fortaleces vínculos que nutren tu bienestar. Por otra parte, la compasión amplía la gratitud al incorporarse no solo a los dones personales, sino también al sufrimiento propio y ajeno. Si la gratitud me libera de la perspectiva de víctima al centrarme en la abundancia, la compasión trasciende la mera tolerancia de las emociones dolorosas para convertirlas en el punto de encuentro con la solidaridad humana y conmigo mismo. La compasión hacia los demás me conecta con la fragilidad compartida de la condición humana. La compasión hacia mí mismo me cura las heridas del juicio implacable y la autocrítica ruinosa. En mi propia trayectoria, descubrí que al cultivar la compasión se disolvían las fronteras del ego y se generaba un movimiento de reciprocidad interna,
Al aliviar el malestar de otro, mi propia carga se hace ligera. Al permitirme sentir cariño y comprensión en momentos de flaqueza, mis pensamientos de culpa y reproche se disipan. La compasión, por lo tanto, no es un trascender pasivo, sino un mecanismo activo de sanación y expansión de la conciencia. Te propongo estas prácticas para integrar la compasión en tu rutina interior. Meditación de bondad amorosa. Meta: dedica 5 minutos a desear sinceramente bienestar primero a ti mismo, que puedas sentir paz, que pueda estar libre de sufrimiento, luego a un ser querido, y finalmente a alguien con quien experimentas alguna fricción. Repite mentalmente esas frases con calma y presencia. Diario de compasión. Al final del día, escribe un breve párrafo donde describas una situación en la que sentiste compasión, tuya o ajena. Reflexiona sobre cómo influyó esa actitud en el desenlace emocional. Acto compasivo espontáneo. Cada día, haz una acción concreta que alivie el malestar de otro, por pequeño que sea, una palabra amable, una ayuda inesperada o un gesto de escucha atenta. Observa el impacto que genera tanto en el destinatario como en tu propio ánimo. A través de la gratitud y la compasión, el paisaje mental se transforma en un jardín fértil donde florecen la resiliencia y la alegría serena. La disciplina mantiene el orden, estas fuerzas aportan la savia que nutre la armonía interna. Juntas, elevan el nivel vibratorio de la mente y ayudan a disipar los residuos de miedo, resentimiento y pesimismo. Al cerrar este cuarto capítulo, siéntete invitado a experimentar la gratitud y la compasión como prácticas vivas, tan necesarias como el ejercicio físico o la alimentación. En el próximo capítulo, profundizaremos en el papel de la visión interior y la imaginación creativa como herramientas para anticipar y construir el futuro deseado, sin quedar atrapados en los escenarios de duda y desesperanza. Capítulo 5. Desde que comencé a incorporar gratitud y compasión en mi rutina interior, pude sentir cómo la mente se despegaba de los surcos repetitivos de la queja y el resentimiento. Sin embargo, otro recurso poderoso estaba todavía por desplegarse, la facultad de la visión interior, esa capacidad de imaginar el futuro deseado con tal nitidez que la mente actúe como un imán para atraerlo. Aprender a crear imágenes mentales claras y vívidas equivale a diseñar de antemano el escenario donde mis metas y aspiraciones cobrarán vida. La imaginación creativa no es un simple mecanismo de evasión o ensueño. Cuando se emplea con disciplina y propósito, se convierte en la herramienta que conecta el presente con el porvenir. Al visualizar un estado deseado, ya sea libertad financiera, salud óptima o relaciones armoniosas, despliego en el terreno mental un plano detallado que orienta mis decisiones, energiza mi motivación y encausa mis acciones diarias hacia ese horizonte. Para ilustrar el poder de la visión interior, recuerdo un proyecto profesional que anhelaba lanzar, una comunidad de aprendizaje en línea. Al principio, el escepticismo y la inseguridad se mezclaban con mis dudas. ¿Podría atraer suficientes interesados? ¿Sabía lo suficiente para liderar una plataforma de ese tipo? En lugar de dejarme atrapar por esas sombras, dediqué tiempo a construir, mentalmente, el escenario de éxito. Me imaginé sentado frente a la cámara, explicando con claridad un contenido valioso, visualicé notificaciones de ingresos que llegaban cada mañana, vi los mensajes de agradecimiento de los participantes. Cada detalle, el sonido de mi voz, el diseño de la página, la emoción de quien aprendía, lo recreé internamente con la misma precisión que un cineasta planifica una película. Ese ejercicio no solo me inspiró confianza, sino que, de manera sorprendente, me brindó soluciones prácticas. Al visualizar la plataforma, detecté mentalmente aspectos técnicos que necesitaba reforzar, la estructura de los módulos, la forma de recopilar feedback y la manera de promocionar el curso. Así, la visión interna actuó como lente de aumento, permitiéndome anticipar dificultades y corregirlas antes de que surgieran de verdad. La primera condición para que la imaginación creativa sea eficaz es la claridad de la imagen. Si mis representaciones mentales son borrosas, cambiantes o poco detalladas, la mente no sabe hacia dónde dirigir sus esfuerzos. Por ello, dedico a diario unos minutos, preferiblemente al despertar o al anochecer, a un ejercicio guiado. Relajación consciente. Cierro los ojos, aferro la calma a mi respiración y dejo que los pensamientos se asienten, como partículas de polvo en el agua tranquila. Visualización progresiva. Elijo un objetivo específico y me concentro en la escena. Primero recreo el escenario general, lugar, ambiente, personas presentes, luego incorporo detalles sensoriales, colores, sonidos, texturas, aromas. Emoción y gratitud anticipadas. Siento en mi cuerpo la emoción de haber alcanzado esa meta y agradezco por ello, como si ya hubiese sucedido. Esa gratitud anticipada genera un campo magnético interno que refuerza la convicción y propicia la acción congruente. La segunda condición es la repetición constante.
Al igual que el entrenamiento físico fortalece los músculos, la repetición de la visualización refuerza los circuitos neuronales involucrados en la creatividad, la motivación y la planificación. Con cada sesión, mi mente se familiariza más con la meta, y mi voluntad integra ese futuro como un destino inevitable. No obstante, la imaginación debe complementarse siempre con un plan de acción realista. Visualizar sin planificar equivale a soñar despierto sin anclaje a la realidad. Por ello, tras cada ejercicio de visión interior, dedico unos minutos a definir los pasos inmediatos. ¿Qué tarea concreta puedo realizar hoy para acercarme a esa meta? ¿Cuánto tiempo dedicaré y cómo evaluaré mi progreso? De ese modo, cada sesión de visualización se traduce en un compromiso tangible. Para integrar esta práctica en mi jornada, sigo 3 recomendaciones. Bloques breves y frecuentes. En lugar de prolongadas sesiones esporádicas, practico visualizaciones de 5 a 10 minutos, al menos 2 veces al día. Registro creativo. Empleo un cuaderno donde dibujo o describo las imágenes más significativas de cada visualización. Esa representación gráfica refuerza la memoria y me brinda pistas para ajustar los detalles en futuras sesiones. Revisión mensual. Cada mes, comparo mis registros con la realidad. ¿Qué avances he concretado? ¿Qué oportunidades surgieron al alinear mi mente con mis metas? Este balance fortalece mi confianza y afina la precisión de mis visiones. Gracias a la visión interior, comencé a notar sincronicidades, contactos que surgían en el momento justo, recursos inesperados que aparecían tras mis prácticas y una creciente sensación de fluidez en mis proyectos. La mente, liberada de dudas y enfocada por la visión, actúa como un poderoso imán, atrayendo circunstancias y personas que antes parecían inaccesibles. Con la disciplina fortalecida, la gratitud y la compasión vigentes, ahora dispongo de la brújula de la imaginación creativa para diseñar mi futuro. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo la responsabilidad personal y el empoderamiento se consolidan cuando dejo de culpar al destino y asumo el rol protagónico en la propia historia de vida. Capítulo 6. Al reconocer el poder de la autodisciplina, la gratitud, la compasión y la visión interior, me encuentro ahora ante una revelación que integra y potencia todos los principios anteriores, la responsabilidad personal. Este concepto, a primera vista, parece tan obvio como respirar, pero su verdadera fuerza reside en asumir que cada pensamiento, cada emoción y cada acción nacen de mí, y pueden ser dirigidos con intención lúcida hacia la creación de la vida que anhelo. La responsabilidad personal no es una carga pesada de autoexigencia, sino el reconocimiento liberador de que poseo las riendas de mi existencia. Al entregar el control a factores externos, la opinión de los demás, las circunstancias del pasado, la suerte o el destino, me convierto en víctima de fuerzas ajenas. Pero, al recuperar la responsabilidad, recobro la autonomía. Dejo de reaccionar y comienzo a actuar con propósito, incluso cuando las variables externas se muestren adversas. Para comprender su alcance, rememoro una etapa en la que, tras un fracaso empresarial, me sumergí en el reproche y la queja. Si el mercado no fuera tan volátil, si mis socios hubiesen sido más competentes, si el contexto económico no cambiara a cada instante. Con esa actitud, descargaba sobre otros la carga de mis resultados. En paralelo, despojaba a mi voluntad del poder de cambiar las cosas. Fue entonces cuando comprendí que la verdadera transformación empezaba cuando dejé de buscar culpables fuera y puse la lupa sobre mis propias decisiones, la falta de investigación previa, la prisa por lanzar el proyecto, la ausencia de un plan de contingencia y la tendencia a subestimar ciertos riesgos. Desde ese momento, adopté 3 prácticas clave para consolidar la responsabilidad personal. Inventario de decisiones. Cada semana, reviso las decisiones cruciales que tomé en los últimos días, sean retos profesionales, situaciones familiares o elecciones cotidianas. Para cada una, identifico con honestidad qué hice bien, qué hice mal y qué podría haber hecho de manera distinta. Este inventario no busca castigarse, sino aprender. Al entender mis propios patrones de pensamiento y acción, descubro los puntos de apalancamiento que me permitirán mejorar en el futuro. Declaración de intenciones. Antes de comenzar cada jornada, expreso por escrito una breve declaración de intenciones. Hoy asumiré la responsabilidad de mis reacciones, elegiré mi actitud antes de responder, dedicaré tiempo a la reflexión antes de actuar, seré consciente de las creencias que guían mis elecciones. Al plasmar estas intenciones, creo un compromiso tangible con mi yo futuro, y reduzco la probabilidad de caer en automatismos improductivos. Reencuadre de errores. Cuando cometo un error, en lugar de sumergirme en el reproche o la vergüenza, utilizo el reencuadre para convertir la equivocación en fuente de instrucción. Pregunto, ¿qué aprendizaje preciso extraer de esta experiencia? ¿Cómo puedo reorientar mi enfoque para que la próxima vez actúe con más criterio?
De este modo, un traspié se convierte en impulso y no en obstáculo. Al integrar estas prácticas, noto que la energía antes desperdiciada en culpar al entorno se canaliza hacia la solución creativa y la toma de decisiones consciente. La sensación de impotencia se desvanece y deja paso a un estado de empoderamiento. Sé que, aunque no controle cada variable externa, siempre puedo gobernar mis pensamientos y ajustar mis acciones para influir positivamente en los resultados. La responsabilidad personal también se extiende al nivel de mi diálogo interno. Los pensamientos autocríticos, no soy lo bastante valioso, jamás sabré manejar esta situación, son formas sutiles de abdicar del poder real que tengo para investigar, aprender, prepararme y ensayar nuevas respuestas. Por ello, acompaño mi rutina de revisión mental con una práctica de preguntas potenciadoras. En lugar de sucumbir a la duda, prefiero interrogarme con curiosidad y confianza. ¿Qué información me falta para actuar con más seguridad? ¿Qué fortalezas puedo aprovechar para enfrentar este reto? ¿Qué pasos pequeños puedo dar hoy para avanzar? Estas cuestiones abren la puerta a la acción, mientras que la autocrítica tiende a paralizar la iniciativa. En la vertiente interpersonal, asumir la responsabilidad personal implica también reconocer la influencia de mis palabras y gestos en los demás. Cuando una conversación se torna difícil, antes de culpar al interlocutor por su actitud, observo cómo mis palabras, mi tono y mi lenguaje corporal pueden haber generado resistencia o malentendidos. Asumir ese papel no significa aceptar faltas ajenas, sino responder desde la madurez emocional, con la claridad que surge al aceptar mi parte de responsabilidad en la dinámica. De esa forma, las relaciones pueden transformarse de fricción estéril en diálogo constructivo. Asimismo, la responsabilidad personal se extiende al cuidado de mi cuerpo y mi entorno. La alimentación descuidada, la falta de ejercicio o el desorden en mi espacio físico suelen reflejar la desconexión entre mis intenciones conscientes y mis acciones cotidianas. Por eso, empleo un sencillo checklist diario: hidratación adecuada, pausas activas de estiramiento, 5 minutos de orden en el escritorio y una pequeña tarea doméstica. Cada casilla marcada refuerza mi sentido de responsabilidad hacia mi bienestar y genera un efecto acumulativo de orden y energía. Al cerrar este capítulo, reconozco que la responsabilidad personal es la piedra angular que integra todos los demás principios. Sin ella, la gratitud y la compasión pierden su anclaje en la acción concreta, la visión interior se desvanece en meros sueños, la autodisciplina se debilita ante la menor tentación de culpar al destino. Pero con ella, me convierto en el protagonista de mi historia, consciente de que cada día trae nuevas oportunidades para ejercer mi libertad interior y manifestar la vida que deseo. En el próximo capítulo, profundizaremos en la importancia de la adaptación y la flexibilidad mental, cualidades esenciales para ajustar el rumbo cuando las circunstancias cambian de manera inesperada, sin perder el norte de nuestros principios ni la firmeza de nuestras intenciones. Capítulo 7. La vida transcurre como un río que nunca deja de cambiar, nuevos afluentes se suman, el caudal sube o baja, y en ocasiones el cauce se bifurca en direcciones inesperadas. Frente a ese dinamismo constante, la inflexibilidad mental corre el riesgo de convertirse en el sumidero donde se ahogan los mejores proyectos e intenciones. Por ello, la virtud que hoy exploramos es la adaptación consciente, la capacidad de ajustar el rumbo sin perder de vista los principios que hemos cultivado y los objetivos que deseamos alcanzar. Entiendo la adaptación no como resignación, sino como un arte plástico en el que la mente se pliega y despliega, modulando sus estrategias de acuerdo con las nuevas condiciones. Pensemos en un junco que crece a orillas de un lago. Su fortaleza no radica en la rigidez, sino en su flexibilidad. Cuando las olas lo azotan, el junco se inclina y vuelve a erguirse con el vaivén, mientras un árbol macizo, que no cede, puede quebrarse de raíz. Así, la adaptabilidad mental me permite sortear los embates de la incertidumbre y aprovechar las corrientes a mi favor. Para comprender mejor este principio, es útil distinguir entre objetivos inamovibles y estrategias tácticas. Los primeros corresponden a mis metas esenciales, por ejemplo, cultivar la serenidad, mantener una actitud proactiva, crecer profesionalmente. La segunda son los métodos que empleo para acercarme a esos fines. Cuando las circunstancias cambian radicalmente, un mercado que se desploma, una enfermedad inesperada, un cambio drástico en el entorno social, debo revisar las tácticas sin renunciar a mis propósitos. Esa revisión inteligente es la esencia de la adaptación consciente. En mi trayectoria, me enfrenté a un reto significativo cuando un proyecto de divulgación digital funcionaba bien con cierto formato de videos y textos, pero una nueva plataforma popularizó formatos distintos, clips más cortos, estilos más visuales, dinámicas interactivas, que desbordaron mis métodos habituales. Ante la tentación de lamentar la pérdida de mi público fiel o de exigir que la plataforma adoptara mi estilo, preferí ajustar mi enfoque.
Analicé las nuevas tendencias, aprendí técnicas de edición rápida, integré gráficos más llamativos y mantuve mi voz auténtica en cada pieza. El resultado fue un crecimiento inesperado. La flexibilidad para cambiar mis tácticas conservando mi esencia me permitió llegar a audiencias nuevas sin traicionar mis valores. Para cultivar esta adaptabilidad, propongo 3 prácticas fundamentales. Inventario semanal de variables externas. Cada 7 días, reviso los factores que han influido en mi entorno, cambios en el mercado, noticias relevantes, feedback de mi comunidad, avances tecnológicos. Registro en un cuaderno cada elemento nuevo y, junto a él, apunto posibles implicaciones para mis proyectos. Esta rutina me mantiene alerta ante señales de cambio y evita que me sorprendan los giros repentinos. Sesiones de ajuste táctico. Cada mes, dedico 1 hora a evaluar mis métodos actuales, mis hábitos de trabajo, mis canales de comunicación y mis herramientas, y compararlos con las mejores prácticas del momento. Pregunto, ¿qué podría optimizar? ¿Qué tácticas han dejado de ser eficientes? ¿Qué nuevas oportunidades puedo explorar? En estas sesiones, soy flexible para desechar lo obsoleto y adoptar lo prometedor, sin cuestionar el valor de mis propósitos originales. Actitud experimental. La adaptabilidad consciente florece en un terreno de curiosidad y disposición para probar. Por ello, cada trimestre implemento un proyecto piloto breve, experimento con una técnica o formato distinto, sin invertir recursos excesivos ni apegarme al resultado. Luego analizo sus ventajas y desventajas, decido si vale la pena profundizar. En caso afirmativo, lo integro gradualmente en mi rutina. Además de estas prácticas, la adaptabilidad implica el desarrollo de una capacidad de observación desapegada. Cuando mi mente se aferra a un plan único, tiendo a percibir todo lo demás como una desviación indeseada. En cambio, si cultivo la atención abierta, me convierto en espectador de mis propias reacciones, registro con ecuanimidad lo que ocurre, sin juzgar ni resistirme, y luego decido el mejor camino a seguir. Este desapego no es indiferencia, sino una forma avanzada de control interno. No me dejo arrastrar por la frustración o el miedo al cambio, sino que lo recibo como un estímulo para innovar. La adaptabilidad consciente también se nutre de la humildad de reconocer límites. Cuando me aferro a la idea de saberlo todo o de dominar cada detalle, cierro la puerta a la flexibilidad. En contraste, admitir que desconozco ciertos aspectos me impulsa a buscar información, a solicitar consejo y a incorporar perspectivas diversas. Esta humildad activa refuerza mi red de apoyo y enriquece mis soluciones. Un ejercicio sencillo para entrenar la adaptabilidad mental es el siguiente. Cada vez que un evento no salga según lo planeado, anoto 3 preguntas eficaces. ¿Qué puedo aprender de este contratiempo? ¿Qué otras vías existen para lograr mi propósito? ¿Cómo puedo ajustar mis tácticas sin renunciar a mi objetivo? Responder con honestidad y creatividad a estas preguntas convierte el fallo aparente en una fuente de innovación. La adaptabilidad consciente, por último, fortalece mi resiliencia emocional. Al no tomar los cambios como afrentas personales, sino como desafíos que despiertan mi ingenio, evito la frustración paralizante y canalizo mi energía hacia la exploración de nuevas posibilidades. Con el tiempo, la flexibilidad deja de ser una práctica deliberada para integrarse en mi estilo de vida. Cada imprevisto activa automáticamente mi disposición a revisar, aprender y reinventar. Con este entendimiento de la adaptabilidad consciente, cierro el 7º capítulo, convencido de que una mente maleable y receptiva es la aliada más fiel para navegar las aguas impredecibles de la vida. En el próximo capítulo profundizaremos en la fuerza de la autoestima auténtica y en cómo erigir un sentido profundo de valor propio que refuerce la resiliencia y garantice que la adaptación no sacrifique la integridad personal. Capítulo 8. En el entramado de principios que hemos explorado, disciplina, gratitud, compasión, visión interior, responsabilidad y adaptabilidad, surge un elemento esencial que los nutre y armoniza, la autoestima auténtica. Más allá de la aprobación superficial de los demás o de los logros circunstanciales, la autoestima auténtica brota del reconocimiento profundo de mi valor intrínseco, independiente de los aciertos o fracasos que experimento. Es la certeza silenciosa de que, por el solo hecho de existir, merezco respeto, amor y la oportunidad de crecer. La base de esta autoestima no reside en compararme con estándares ajenos ni en acumular éxitos que aplacen momentáneamente la inseguridad. Al contrario, parte de una mirada honesta hacia mis cualidades y también mis sombras, integrando ambos polos con compasión y claridad. Cuando pienso en mí mismo, dejo de lado tanto la vanidad exagerada como la autocrítica paralizante, para acoger la verdad de mi persona con ecuanimidad. Mis virtudes me impulsan a seguir aportando, y mis áreas de mejora me indican el camino del aprendizaje. Para cimentar esta percepción interna,
propongo un ejercicio de autorretrato reflexivo. En un cuaderno o documento digital, trazo 2 columnas. En la primera, anoto al menos 10 cualidades o fortalezas genuinas que reconozca en mí, por ejemplo, empatía, curiosidad, perseverancia, capacidad de escucha. En la segunda, apunto 10 áreas donde deseo crecer, como la gestión del tiempo, la flexibilidad ante el cambio, la claridad al comunicar mis ideas. Junto a cada fortaleza, escribo un breve ejemplo de una situación en la que esa cualidad me benefició. Junto a cada área de mejora, señalo un pequeño paso concreto que puedo dar para progresar. Al completar este autorretrato, obtengo un panorama equilibrado, veo tanto mis recursos como mis oportunidades de desarrollo. Al revisar esa lista con regularidad, mi mente se acostumbra a valorar lo que soy y lo que puedo llegar a ser, sin depender de elogios externos ni de la acumulación de éxitos pasajeros. La autoestima auténtica se fortalece también al aceptar la imperfección como parte de la condición humana. La perfección absoluta no existe, y el afán de perseguirla conduce al agotamiento y a la frustración crónica. En cambio, al permitirme errores y reconocerlos sin culpa desmedida, libero espacio para la creatividad y el aprendizaje. Un poema que escribí en días de gran exigencia profesional me recordó que las mejores obras suelen surgir de la combinación de técnica y emoción imperfecta. La imperfección otorga carácter, autenticidad y frescura. Para cultivar esta aceptación, aplico con frecuencia un sencillo mantra interno: estoy en constante evolución. Cada paso, aunque incierto, me enseña algo valioso. Al repetirlo en momentos de autocrítica severa, por ejemplo, cuando un proyecto no alcanza las expectativas, disuelvo la presión de la perfección y abro la puerta a descubrir lecciones que de otro modo pasarían desapercibidas. Otro pilar de la autoestima auténtica es el cuidado atento del propio cuerpo y la mente. Reconocer mi valor implica brindarme la atención que merece cualquier ser importante: descanso adecuado, alimentación equilibrada, ejercicio moderado y espacios de ocio que renueven mi energía. Cuando descuido estas dimensiones, mi mente tiende a juzgarme con dureza y a alimentar sentimientos de insuficiencia. En cambio, al elaborar un plan de bienestar que combine actividades que disfruto, una caminata al aire libre, una lectura inspiradora, una práctica breve de meditación, envío a mi cerebro la señal de que soy digno de cuidados, reforzando la autoestima desde la base biológica. Asimismo, la autorreflexión guiada me ayuda a afinar la conexión con mi valor interno. Una vez al mes, me planteo 3 preguntas esenciales. ¿En qué momentos recientes me sentí plenamente alineado con mis valores y mi propósito? ¿Cómo respondí a las críticas o juicios de los demás? ¿Y qué aprendí sobre mi fortaleza emocional? ¿Qué logros, sea un avance personal o un gesto bondadoso, me recuerdan que aporto algo auténtico al mundo? Responder con honestidad a estas preguntas me recuerda mis propias victorias y me ayuda a relativizar las opiniones ajenas, que a menudo buscan imponer etiquetas que no reflejan mi esencia. Por último, la autoestima auténtica florece en la vulnerabilidad compartida. Al mostrar con sinceridad mis dudas y desafíos ante personas de confianza, no debilito mi valor, al contrario, permito que otros conecten conmigo a un nivel genuino y me ofrezcan su apoyo, consejo o simplemente su escucha empática. Esa experiencia me enseña que mi valor no depende de pretender ser perfecto, sino de atreverme a ser humano, con todo lo que eso implica. Con este entendimiento de la autoestima auténtica, cierro el capítulo con la invitación a examinar tu propio espejo interior. ¿Cómo te valoras más allá de los logros o las opiniones ajenas? ¿Qué prácticas te ayudarían a cultivar un amor propio estable y compasivo? Llamada a la acción intermedia. Ahora que hemos profundizado en la autoestima auténtica, te invito a compartir en los comentarios cómo aplicarías este principio en tu vida diaria. ¿Qué ejercicio de autorretrato reflexivo te emociona más probar? ¿Cómo puedes integrar la aceptación de la imperfección en tus proyectos actuales? Espero tus ideas y experiencias. Capítulo 9. En lo más profundo de mi experiencia descubrí que, aun con disciplina, gratitud, compasión, visión interior, responsabilidad, adaptabilidad y autoestima auténtica, me faltaba una fuerza capaz de impregnar cada acción de un sentido inquebrantable, el propósito significativo. No basta con establecer metas o aplicar técnicas. Cuando un propósito arde en el centro de mi ser, late en sintonía con cada pensamiento y sostiene mi motivación incluso en los momentos más oscuros. El propósito no es un fin circunstancial, sino la razón de ser que otorga coherencia a mi vida. Puede manifestarse como la vocación de servir a otros, el anhelo de generar belleza, la pasión por aprender o el compromiso de impulsar el bienestar colectivo. Sea cual fuere su forma, un verdadero propósito trasciende el mero logro personal, me conecta con algo más grande que mi ego y me impulsa a dar lo mejor de mi día tras día. Para descubrir mi propósito,
Emprendí un viaje de autoindagación que incluyó las siguientes fases. Exploración de pasiones genuinas. Durante varias semanas, anoté las actividades que, al realizarlas, me hacían perder la noción del tiempo. Escribir un texto, escuchar el relato de un amigo, investigar un tema que despertara mi curiosidad, planificar un proyecto de ayuda. Al compilarlas, detecté patrones que desembocaban en una pasión central, la búsqueda de conexión auténtica, tanto conmigo mismo como con los demás, a través de la comunicación y el aprendizaje. Identificación de talentos naturales. Reconocí aquellas capacidades que fluían con facilidad, la escucha atenta, la capacidad de sintetizar ideas complejas, la habilidad para motivar con palabras. Puse en relación esas fortalezas con mis pasiones y vislumbré un espacio donde podía aportar, crear espacios de diálogo y conocimiento que impulsaran el crecimiento personal de quienes me rodean. Conexión con el impacto deseado. Reflexioné sobre el legado que quería dejar, qué huella anhelo grabar en el corazón de las personas. ¿Cómo deseo que me recuerden? Para mí, la respuesta emergió clara, ser un catalizador de transformación interior, un narrador de principios que inspire a otros a hacerse dueños de su propia historia. Con esta claridad, definí mi declaración de propósito. Impulsar el crecimiento y la libertad interior de cada persona a través de historias y reflexiones que revelen el poder de la mente y el corazón. Esa frase se convirtió en mi brújula. Cada mañana, al escribirla en mi cuaderno, recalibraba mis prioridades. Si una tarea no contribuía a ese fin, evaluaba si era necesaria o si podía delegarla o eliminarla. Esta selección consciente de actividades optimizó mi tiempo y propulsó mi energía hacia aquello que realmente importaba. La fuerza del propósito se revela de manera especial cuando atravieso momentos de duda o agotamiento. En esas circunstancias, me basta recordar mi porqué para recobrar el impulso. Por ejemplo, cuando me sentía abrumado por la carga de trabajo y la crítica de detractores, me recordé que mi objetivo último era servir a quienes buscan respuestas y guía. Esa visión generó en mí un renovado sentido de responsabilidad. No era solo mi propio bienestar lo que estaba en juego, sino el de todos aquellos que podrían beneficiarse de mis palabras. Para integrar el propósito en la rutina diaria, desarrollé 3 prácticas concretas. Mapa de alineación diaria. Cada día, reviso mi lista de tareas y marco con una estrella aquellas que se alinean directamente con mi propósito. Priorizo su ejecución en los momentos de mayor energía, generalmente por la mañana, y delego o elimino las que no guarden relación clara con mi misión. Recordatorios visuales. Coloco en mi espacio de trabajo tarjetas o notas con palabras clave de mi propósito, crecimiento interior, libertad mental, conexión auténtica. Cada vez que mi atención se dispersa, esas señales me reconducen al centro de mi misión. Reflexión de impacto semanal. Al cerrar la semana, dedico un bloque de tiempo a revisar cómo mis acciones contribuyeron al propósito. Anoto ejemplos concretos de personas que expresaron gratitud, proyectos que avanzaron gracias a mi enfoque y aprendizajes sobre cómo refinar mi trabajo para generar un mayor impacto. El propósito significativo también alimenta mi bienestar emocional. Al sentir que mi vida tiene un sentido profundo, disminuye el vacío existencial y se neutraliza el desgaste que proviene de actividades carentes de significado. Incluso las labores más rutinarias, responder correos, organizar mi agenda, encuentran su lugar cuando las conecto con el objetivo superior de servir y acompañar el crecimiento de otros. Además, el propósito fortalece mi resiliencia comunitaria. Al compartir mi misión con colaboradores y colegas, inspiro un sentido de pertenencia y compromiso colectivo. Juntos, nos convertimos en una red de apoyo donde los desafíos se enfrentan como un equipo y las victorias se celebran con gratitud compartida. En conclusión, el propósito significativo es el latido que armoniza todos los principios explorados. Sin él, la autodisciplina carece de horizonte, la gratitud y la compasión pierden dirección, la visión interior se diluye en metas triviales, la responsabilidad personal y la adaptabilidad quedan desconectadas de un sueño mayor, la autoestima auténtica se ve tentada a la vanidad o al desánimo. Con el propósito encendido, cada pensamiento y cada acto adquieren relevancia y coherencia. Con esta revelación, cierro el 9º capítulo y te invito a reflexionar. ¿Cuál es ese para qué que impulsa tu vida? ¿Cómo puedes integrar su fuerza en cada jornada para convertir cada desafío en un paso hacia tu misión? En el próximo capítulo, descubriremos el poder de las conexiones auténticas y cómo las relaciones conscientes potencian nuestro crecimiento y bienestar. Capítulo 10. En la travesía hacia el dominio de las dificultades, un elemento ha cobrado para mí una relevancia trascendental, la calidad de las relaciones genuinas. Hasta este punto hemos explorado la fuerza interior, la disciplina, la gratitud, la compasión, la visión interior, la responsabilidad,
la adaptabilidad, la autoestima y el propósito, pero ningún ser humano florece en aislamiento. Las conexiones conscientes con otros actúan como espejos que reflejan nuestras luces y sombras, y como palancas que amplifican nuestro crecimiento emocional, mental y espiritual. Cuando me detengo a recordar mis momentos de mayor plenitud, descubro que siempre estuvieron acompañados por vínculos auténticos, una conversación honesta con un amigo, la complicidad silenciosa con un mentor que confió en mi potencial, la calidez de un gesto desinteresado. Esas experiencias no solo me aportaron apoyo puntual, sino que sembraron en mí una certeza más profunda. Al compartir mi viaje, mis triunfos y mis desafíos, hallé sentido y alcancé niveles de resiliencia que habrían sido inalcanzables en solitario. Las relaciones conscientes, distintas de las meramente transaccionales o superficiales, se fundamentan en varios pilares esenciales. Presencia auténtica. Al entablar contacto con otro, dejo a un lado las distracciones internas y externas. Eso significa silenciar el diálogo mental que juzga o planea la siguiente frase, apagar el teléfono o cerrar la computadora, y centrar toda la atención en la persona frente a mí. En esa presencia plena, mi interlocutor percibe que sus palabras y emociones importan, y se crea un espacio seguro para la vulnerabilidad sincera. Escucha activa y empática. Más allá de prestar atención a las palabras, me esfuerzo por captar el tono, el ritmo y las pausas, así como las emociones subyacentes. A veces, lo que se dice entre líneas revela necesidades o temores que las expresiones literales callan. Por ejemplo, cuando un colega me confiesa que todo está bien tras un revés profesional, puedo notar una tensión sorda en su voz o un gesto de contracción en sus hombros. Reconocer esas señales me permite ofrecer apoyo de una manera relevante. Siento que algo te preocupa, cuéntame más si lo deseas. Comunicación honesta. La confianza no surge por generación espontánea, se construye con la integridad de mis palabras y acciones. Si prometí ayudar a alguien a revisar un proyecto, cumplo el compromiso en los plazos acordados o aviso con anticipación si necesito reprogramar. Cuando surge un conflicto, evito la evasión y expreso mis sentimientos con respeto, utilizando declaraciones en primera persona, yo siento, para mí es importante, en lugar de acusaciones que generen defensas. Generosidad emocional. Aporto mi tiempo, mi escucha y mi empatía sin contar cada gesto ni esperar siempre retribución inmediata. Esta generosidad consciente no implica sacrificio extremo ni desbordamiento en ayudar a costa de mi bienestar. Significa compartir desde la abundancia interna que he cultivado mediante la gratitud y el cuidado de mi autoestima. Límites saludables. Paradoja aparente, pero esencial. Para tener relaciones auténticas debo saber hasta dónde es sano involucrarme. Los límites no son muros que aíslan, sino marcos que delimitan el compromiso, protegen mi energía y definen mi capacidad real de apoyo. Comunicar un no con asertividad y respeto fortalece la confianza mutua, pues la coherencia entre lo que ofrezco y lo que de hecho puedo brindar evita la frustración y el resentimiento. En mi propia práctica, he descubierto que aplicar estos pilares transforma incluso las relaciones más tensas. Por ejemplo, tras un malentendido con un colaborador que cuestionó mi enfoque en un proyecto conjunto, opté por invitarlo a una conversación sin agenda. Le propuse un café, le dije que quería entender su perspectiva y mantuve una escucha empática. Cuando expuso su sentir, confirmé su experiencia, entiendo que te sentiste excluido, aclaré mi intención y ajustamos los roles para que cada uno trabajara en lo que mejor dominaba. El resultado no fue solo la resolución del conflicto, sino el fortalecimiento de un vínculo que se convirtió en una fuente de ideas más creativas y complementarias. Además de los vínculos individuales, las comunidades de apoyo desempeñan un papel vital. Encontrar espacios, ya sea un grupo de lectura, un círculo de meditación, un taller de crecimiento personal o una red profesional, donde se compartan valores comunes y se practiquen los principios aprendidos multiplica mi desarrollo. En estos entornos, cada miembro funciona como un catalizador, sus victorias inspiran, sus tropiezos enseñan y las reflexiones colectivas enriquecen la visión de la realidad. Para potenciar la calidad de mis relaciones y comunidades, empleo 3 prácticas específicas. Círculo de feedback constructivo. Cada mes, reúno a un pequeño grupo de personas de confianza para un intercambio íntimo de aprendizajes y desafíos. La dinámica es sencilla. Cada participante expone una situación significativa reciente y recibe comentarios empáticos, preguntas que profundicen su comprensión y sugerencias creativas para el siguiente paso. Esta estructura fomenta tanto la responsabilidad personal como la solidaridad del grupo. Ritual de agradecimiento relacional. Una vez a la semana, envío un mensaje o nota breve a alguien que haya marcado la diferencia en mis días. Gracias por tu apoyo durante la última presentación. Tu observación sobre X fue clave para ajustarla.
Este gesto fortalece el lazo, reaviva la gratitud y mantiene la red de relaciones conscientes activa y viva. Encuentros de vulnerabilidad compartida. Con un círculo más íntimo, organizo encuentros bimensuales donde cada uno comparte un reto personal y cómo ha aplicado los principios de este viaje, la disciplina, la gratitud, la compasión, etc., para afrontarlo. Es un espacio de confidencias respetuosas, donde la honestidad y la empatía generan un efecto de elevación colectiva. La riqueza que aportan las relaciones conscientes no solo me sostiene en los momentos de dificultad, sino que también amplifica el impacto de mi propósito significativo. Cuando hablo de crecimiento interior y libertad mental, encuentro en mis interlocutores tanto receptores como co-creadores de ese mensaje. Juntos, tejemos un entramado de apoyo que multiplica los beneficios. Mi propio desarrollo se ve engrandecido por la evolución de quienes me rodean. Al concluir este 10º capítulo, te invito a evaluar tus vínculos actuales. ¿Cómo puedes incrementar la presencia auténtica, la escucha empática y los límites saludables en tus relaciones? ¿Qué comunidad de valores podrías integrar, o mejor aún, crear? Y, sobre todo, ¿cómo puedes compartir tu propósito significativo para que otros encuentren en tu ejemplo un estímulo para su propio crecimiento? En el próximo capítulo, exploraremos la manera de mantener la mente en calma y enfocada ante la avalancha de estímulos diarios, aplicando prácticas de atención plena y gestión de la distracción para preservar la claridad interior. Capítulo 11. La vida moderna nos impulsa a una velocidad vertiginosa, notificaciones constantes, correos electrónicos apilándose, redes sociales vibrando con nuevas publicaciones, compromisos laborales y familiares que demandan nuestra atención al instante. En este contexto de sobresaturación, la capacidad de mantener la mente en calma y enfocada se convierte en un refugio imprescindible para sostener la claridad de pensamiento y la eficiencia en la acción. Mi experiencia me ha enseñado que, cuando permito que cada estímulo interrumpa mi atención, la calidad de mi trabajo y de mis relaciones se resiente. La dispersión mental genera ansiedad, errores evitables y la sensación permanente de estar apagando fuegos en lugar de avanzar con propósito. Para contrarrestar este caos, he integrado prácticas de atención plena y gestión de la distracción que me devuelven el dominio de mi propia mente, de manera que cada tarea reciba la dedicación precisa y mi energía no se disipe en turbulencias innecesarias. Primero, definamos dos conceptos fundamentales. Atención plena. Mindfulness es el acto de dirigir de manera voluntaria y sin juicio la atención al momento presente, observando pensamientos, sensaciones y emociones sin quedar atrapado en ellos. Distracción. Es el desvío de la atención hacia estímulos internos o externos que no contribuyen a la tarea o al objetivo presente, generando fragmentación de la conciencia y desgaste de la energía mental. Para entrenar la atención plena, sigo una práctica estructurada que me ancla al aquí y ahora. Pausa consciente programada. Cada 2 horas, coloco un recordatorio en mi agenda para detener cualquier actividad y dedicar un minuto a la respiración consciente. Dejo de lado herramientas, cierro los ojos o suavizo la mirada. Llevo la atención al ritmo natural de mi respiración y percibo cómo el aire entra y sale sin forzar el proceso. Este breve descanso permite que el sistema nervioso se recalibre y que las distracciones acumuladas se disuelvan antes de volverse demasiado densas. Anclaje sensorial. Al sentir que mi mente se dispersa, quizá notando impaciencia, pensamientos fuera de contexto o inquietud física, recorro mentalmente 3 sensaciones presentes en el cuerpo: el peso de mis pies en el suelo, el contacto de mis manos con el escritorio y la temperatura del aire en mi rostro. Este anclaje restablece el contacto con el presente, impide que la mente moldee historias improductivas y fortalece el hábito de volver al foco deseado. Registro de interrupciones. Durante el día, llevo a mano una libreta pequeña donde apunto brevemente cada vez que mi atención se fragmenta. Anoto la distracción, mensaje de WhatsApp, pensamiento sobre proyecto X, ruido de construcción, y el momento en que ocurrió. Al final de la jornada, reviso el registro para identificar patrones, horas más vulnerables, tipos de estímulos frecuentes, y diseñar contramedidas específicas, silenciar notificaciones, usar auriculares con cancelación de ruido, programar bloques sin conexión. La configuración de bloques de trabajo sin interrupciones es otra pieza clave. Reservo espacios de 45 a 90 minutos, durante los cuales activo el modo no molestar en mis dispositivos y comunico a mi entorno la necesidad de discreción absoluta. Durante estos bloques me sumerjo en una única tarea prioritaria, sin alternar pantallas ni aplicaciones. La experiencia me ha mostrado que, cuando logro mantener la continuidad de enfoque en un solo objetivo durante este tiempo, mi productividad se dispara y la sensación de urgencia permanente disminuye. Sin embargo, el mayor enemigo de la concentración es la propia tendencia de la mente a divagar. Para combatirlo,
Adopto la técnica de las semillas mentales. Antes de iniciar un bloque de trabajo, escribo en una tarjeta 3 palabras clave que representen el propósito de ese periodo. Por ejemplo, escritura clara, revisión informe, planificación semanal, y la coloco frente a mí. Cada vez que percibo que la mente se sale del tema, miro la tarjeta, reconecto con esas palabras y traslado la atención de nuevo. Con el tiempo, ese gesto se vuelve casi automático y reduce drásticamente la frecuencia de las distracciones internas. Además, la práctica de meditación breve al comienzo y al final de cada día fortalece la capacidad general de enfoque. Dedico de 5 a 10 minutos a una meditación guiada o a un ejercicio de concentración en un objeto sencillo, una vela encendida, una campana tibetana o un punto visual en la pared. Al sostener la atención sin cambiar de objeto ni de palabra, entreno la mente para que, en situaciones cotidianas de trabajo o estudio, pueda reenfocarse con mayor facilidad. La gestión de la distracción también implica entornos propicios. Mantengo mi espacio de trabajo ordenado, con un mínimo de objetos que no estén relacionados con la tarea presente. La luminosidad adecuada, una silla cómoda y una temperatura agradable crean condiciones que permiten que la concentración se instaure sin obstáculos. Cuando debo mudarme a un lugar nuevo, una cafetería o un coworking, busco siempre un rincón tranquilo y uso auriculares, señales visuales de concentración, para comunicar a los demás mi estado mental. Por último, asumo que la dispersión no es un defecto irreparable, sino una habilidad que puede pulirse con paciencia. Cada vez que me descubro saltando de una tarea a otra, en lugar de culparme, tomo nota, practico un pequeño ciclo de atención plena y reanudo el trabajo con amabilidad hacia mí mismo. Con ese enfoque de aceptación y empeño continuo, la mente encuentra su propia capacidad de concentrarse y, con ello, afianza un recurso interno que me protege de la sobrecarga de estímulos y me sustenta en la consecución de mis objetivos. Con la mente entrenada en calma y enfoque, concluyo este capítulo invitándote a probar las prácticas aquí descritas y a observar cómo tu experiencia cambia. Lo que antes requería horas se puede resolver en minutos de atención profunda, y la sensación de estar ocupado todo el tiempo se transforma en estar presente y productivo. En el siguiente capítulo descubriremos la manera de integrar el descanso reparador como pieza clave para sostener estos recursos mentales y emocionales a largo plazo. Capítulo 12. Al recorrer este camino de autoconocimiento y dominio interior, me he dado cuenta de que, por más poder que adquiera la mente para gestionar pensamientos, emociones y comportamientos, existe un pilar infranqueable sin el cual cualquier logro se desvanece, el descanso reparador. Sin él, la disciplina se embota, la atención se fragmenta, la creatividad flaquea y el cuerpo pasa factura con señales de agotamiento, dolor y falta de energía. Por ello, entender el descanso como una práctica tan esencial como la respiración consciente o la meditación es la clave para mantener a largo plazo la claridad y el equilibrio. El descanso va más allá del simple acto de dormir. Incluye la recuperación física, mental y emocional mediante una serie de hábitos intencionados. Para estructurar este principio, lo divido en 3 ámbitos complementarios: sueño de calidad, pausas regenerativas y rituales de desconexión. Cada uno actúa sobre niveles diferentes del organismo y la psique, y su conjunción produce el efecto sinérgico que me permite renacer cada día con vigor renovado. 1. Sueño de calidad. El sueño es la piedra angular del bienestar. Mientras duermo, mi cerebro procesa las experiencias del día, consolida aprendizajes y restablece los neurotransmisores esenciales para la motivación y la estabilidad emocional. Sin una rutina de sueño cuidada, los avances en disciplina y atención acaban erosionándose por el deterioro cognitivo y la irritabilidad. Para optimizar mi descanso nocturno, sigo estos pasos. Horario constante, me acuesto y despierto a la misma hora, incluso fines de semana. Este ritmo ancla el reloj biológico y mejora la eficiencia del sueño. Ventilación y temperatura. Mantengo la habitación fresca, entre 18 grados centígrados y 20 grados centígrados, con buena circulación de aire y sin ruidos fuertes. El frío moderado y el silencio profundo propician las fases profundas del sueño. Luz y pantallas. Apago dispositivos electrónicos al menos 30 minutos antes de acostarme. La luz azul que emiten inhibe la producción de melatonina, la hormona del sueño. En su lugar, utilizo una lámpara cálida o leo en papel un texto breve y relajante. Rutina presueño. Desarrollo un ritual de cierre que señale al cuerpo y a la mente que la jornada ha concluido. Puede incluir estiramientos suaves, respiraciones lentas y enfocadas, o una breve meditación de bondad amorosa que disuelva los remanentes de preocupación. Evitar estimulantes. Reduzco el consumo de cafeína y alcohol al menos 6 horas antes de dormir. Aunque el alcohol puede inducir somnolencia inicial, perturba las fases profundas y provoca despertares frecuentes. Al respetar estas pautas,
Pasé de sentir somnolencia crónica y ansiedad matinal a disfrutar de un descanso profundo y reparador, lo que se tradujo en mayor resistencia al estrés, memoria más nítida y creatividad aumentada. 2. Pausas regenerativas. El día a día, por más estructurado que esté, exige momentos de recarga intermedia. Sin pausas, el cuerpo acumula tensión muscular y la mente sufre la fatiga de la concentración continua. Para contrarrestarlo, integré las siguientes pausas. Microdescansos de 2 minutos cada hora. Cierro los ojos, alargo brazos y piernas, y realizo respiraciones amplias. Esta pausa breve descongela la tensión muscular y reaviva la concentración. Descanso activo a media jornada. Dedico de 10 a 15 minutos a una actividad completamente distinta, una caminata breve al aire libre, unos estiramientos de yoga o un ejercicio de coordinación motriz sencillo. Estos cambios de foco y movimiento estimulan la circulación sanguínea, oxigenan el cerebro y revitalizan el ánimo. Almuerzo consciente. Rechazo la costumbre de comer delante de la pantalla. Prefiero saborear cada bocado, masticar despacio y desconectarme del trabajo. Esta pausa alimenticia, sin distracciones, mejora la digestión y concede un espacio mental libre donde las ideas pueden reorganizarse creativamente. Estas pausas, lejos de restar tiempo productivo, aportan un efecto de reset que optimiza el rendimiento y previene el agotamiento acumulado. 3. Rituales de desconexión. La mente, aún después de dejar de trabajar, puede permanecer en modo alerta si no la preparo para la transición hacia el descanso. Por ello, incorporé rituales de desconexión que señalan el fin del ciclo consciente y abren el paso a la relajación profunda. Diario de cierre. Al final de la jornada, escribo 3 cosas que salieron bien y un aprendizaje del día. Esta práctica evita que el cerebro siga rumiando preocupaciones y genera gratitud antes de dormir. Música o sonido relajante. Escucho breves fragmentos de música instrumental suave o sonidos de la naturaleza, olas, lluvia ligera. El ritmo pausado y las armonías suaves inducen a una frecuencia cerebral más lenta, propicia para el descanso. Aromaterapia ligera. Utilizo esencias naturales como lavanda o manzanilla en un difusor suave. Estos aromas, comprobados científicamente, reducen la liberación de cortisol, la hormona del estrés, y facilitan el sueño profundo. Al establecer estos rituales, noté que mi mente dejaba de girar en torno a tareas pendientes y se displicencia con facilidad en el reposo, aumentando la calidad de mis sueños y mi capacidad de recuperación. Conexión con los principios anteriores. El descanso reparador actúa como sostén de todos los principios explorados en capítulos anteriores. La autodisciplina encuentra un equivalente en el respeto a mis ritmos biológicos, la gratitud y la compasión fluyen con mayor naturalidad cuando la mente está descansada, la visión interior gana claridad en sueños creativos, la responsabilidad personal se ejerce con eficacia gracias a la energía física suficiente. La adaptabilidad se nutre de la flexibilidad que brinda un cuerpo relajado. La autoestima auténtica se ve reforzada al reconocer mi valor como ser que necesita y merece descanso. Las relaciones conscientes se enriquecen cuando participo de ellas con plena vitalidad y presencia. La mente enfocada descansa mejor cuando está entrenada en el equilibrio entre concentración y reposo. Al concluir este 12º capítulo, compruebo que el descanso reparador no es un lujo ni una concesión, es una práctica imprescindible que nutre cada aspecto de mi viaje interno. Te invito a experimentar las pautas aquí descritas y a observar cómo, al honrar tu necesidad de descanso, tu rendimiento, tu creatividad y tu bienestar alcanzan un nuevo nivel de sostenibilidad. En el siguiente capítulo exploraremos el papel de la acción inspirada y cómo convertir insights y principios en proyectos concretos que dejen huella en el mundo. Capítulo 13. Tras haber explorado la profundidad del descanso reparador, me encuentro frente a un nuevo reto: transformar todo el bagaje de introspección, disciplina y claridad que he cultivado en acción inspirada, es decir, llevar a cabo proyectos que nazcan de mis convicciones más auténticas y generen un impacto real, tanto en mi entorno personal como en la comunidad más amplia. La acción inspirada no es simplemente hacer muchas cosas, sino elegir iniciativas que resuenen con mi propósito significativo y estén impregnadas de la energía creativa que brota de la mente en calma y la motivación alimentada por la gratitud y la compasión. Para encender el motor de la acción inspirada, identifico primero 3 elementos clave. Conexión profunda con el porqué. Antes de ponerme en marcha, vuelvo a mi declaración de propósito: impulsar el crecimiento y la libertad interior de cada persona a través de historias y reflexiones que revelen el poder de la mente y el corazón. Cada proyecto que emprendo, por pequeño que sea, debe alinearse con ese faro interno. Pregunto: ¿cómo contribuye esta iniciativa a que otros encuentren claridad mental o desarrollo personal? ¿De qué manera esta tarea fortalece mi propósito y mi crecimiento interior?
Si respondo con honestidad y detecto un desvío, evito malgastar mis recursos en actividades que no aportan significado profundo. De esta forma, cada acción cobra un sentido extra, no es una simple ocupación de mi tiempo, sino un paso deliberado hacia mi visión de mundo. Sincronización con mi energía natural. La acción inspirada se nutre de mi mejor nivel de energía física, mental y emocional. Gracias al descanso reparador, capítulo 12, y al entrenamiento de la atención plena, capítulo 11, conozco mis ritmos. Sé que las mañanas tempranas son mi momento álgido de concentración y creatividad, mientras que las tardes me prestan más al trabajo colaborativo o a tareas mecánicas. Para optimizar cada iniciativa, planifico las partes más exigentes de un proyecto, como la redacción de un texto inspirador o la creación de un guión para un audiolibro, en mi franja de máxima lucidez, y dejo labores de seguimiento o gestión de detalles para los momentos de menor energía. Este ajuste entre proyecto y energía personal multiplica mi efectividad y reduce el riesgo de agotamiento. Diseño de microproyectos y ciclos de retroalimentación. Un error común es lanzarse a una gran empresa sin estructura intermedia, lo que con frecuencia lleva al estancamiento o a la desmotivación por la falta de resultados rápidos. Para contrarrestarlo, divido cada iniciativa en microproyectos, unidades de trabajo breves, de 1 a 2 semanas, con un objetivo concreto y medible. Por ejemplo, si deseo grabar una serie de 5 episodios cortos sobre un tema de psicología práctica. Microproyecto 1. Definición de temáticas y guiones de los 2 primeros episodios. Microproyecto 2. Grabación y edición de esos 2 episodios. Microproyecto 3. Retroalimentación inicial con un grupo reducido de escuchas y ajustes de formato. Y así sucesivamente. Al concluir cada microproyecto, aplico un ciclo de retroalimentación, reviso lo logrado, recojo opiniones de personas de confianza, identifico fortalezas y áreas de mejora, y ajusto el plan del siguiente microproyecto. Esta dinámica me mantiene en un flujo constante de pequeños éxitos, fomenta la flexibilidad, capítulo 7, y refuerza la motivación al ver avances palpables en lugar de esperar un resultado lejano. Con estos elementos claros, implemento 5 prácticas centrales para traducir la inspiración en resultados tangibles. Calendario de acción con bloques temáticos. Estructuro mi agenda semanal en bloques destinados a proyectos específicos alineados con mi propósito. Cada bloque incluye no solo la tarea a realizar, sino también el indicador de éxito, escribir 500 palabras del guión o completar la estructura de un webinar de 30 minutos. Así, cada cita en el calendario se convierte en un compromiso claro y evaluable. Ritual de encendido y apagado de proyectos. Antes de iniciar un bloque dedicado a la acción inspirada, practico un breve ritual. Cierro los ojos, respiro hondo, me recuerdo el porqué y miro la tarjeta con las 3 palabras clave relacionadas con el proyecto, capítulo 11. Al terminar, anoto brevemente lo alcanzado y celebro el avance, por pequeño que sea. Este ritual psicológico refuerza el inicio y el cierre de cada sesión, marcando los límites mentales que favorecen la concentración y el disfrute de los logros. Comunidad de Accountability. Comparto mis metas de microproyecto con un círculo de colegas o amigos alineados con mis valores. Capítulo 10. Cada semana, informo sobre mis progresos, escucho sugerencias y reconozco mis desafíos. El simple hecho de saber que otro evaluará mi avance incrementa mi compromiso y añade el calor de la responsabilidad interpersonal a mi impulso interno. Registro de momentos de inspiración. Muchas veces las ideas más potentes surgen fuera del escritorio, mientras camino, durante una conversación o al leer un fragmento inspirador. Llevo conmigo una libreta pequeña o una app de notas rápidas donde capturo esos momentos de chispa creativa. Al sentarme a trabajar, reviso esas notas para integrar esa frescura espontánea en mis microproyectos. Balance periódico de impacto. Cada mes, dedico un tiempo a evaluar no solo el avance en cantidad, sino el impacto real de mis acciones. ¿A cuántas personas he llegado con mi contenido? ¿Qué testimonios o muestras de transformación he recibido? ¿Cómo ha cambiado mi propia experiencia interna al ver el fruto de mi trabajo? Estas métricas cualitativas alimentan mi motivación más allá de las cifras y me recuerdan que la acción inspirada encuentra su recompensa en el servicio a otros. Al poner en práctica estas estrategias, la inspiración deja de ser un fuego efímero para convertirse en un motor constante que impulsa proyectos con sentido y eficacia. Cada microproyecto completado, cada retroalimentación incorporada y cada testimonio recibido se transforman en combustible para el próximo ciclo creativo, generando una rueda virtuosa de impulso y aprendizaje. Con la acción inspirada desplegada, me preparo para el penúltimo capítulo, donde abordaremos el legado consciente, cómo diseñar la huella que deseo dejar en el mundo,
asegurando que mis esfuerzos trasciendan mi tiempo de vida y sirvan como semilla para las generaciones futuras. Capítulo 14. Llega un momento en el que toda reflexión, toda práctica y toda acción inspirada confluye en una pregunta más grande, más silenciosa, más honda. ¿Qué huella estoy dejando en este mundo? Así nace la idea del legado consciente. Ya no se trata solo de vivir bien, ni de alcanzar metas o cumplir propósitos individuales, sino de sembrar algo que, aun después de mi partida, siga dando frutos. No importa si mi nombre es recordado o no, lo esencial es que lo que haya hecho, lo que haya sido, haya aportado valor, dirección, alivio o sentido a otros. El legado consciente no es una meta que se alcanza en la vejez, ni una gran obra de prestigio. Es una manera de vivir el presente con visión de futuro. Se construye día a día, con cada palabra que digo, con cada decisión que tomo, con cada acto que repite el eco de lo que realmente soy. Para comenzar a cultivarlo, me hago 3 preguntas poderosas. ¿Qué quiero que otros digan que representé cuando ya no esté? ¿Qué causas, valores o ideas quiero que sigan creciendo gracias a mí? ¿Qué puedo comenzar hoy que tenga el potencial de perdurar más allá de mí? Responder con honestidad a estas preguntas me permite enfocar mi energía no solo en lo urgente, sino en lo importante, en lo trascendente. Me aleja del ruido inmediato y me conecta con una visión más amplia, más serena, más luminosa de la vida. Uno de los caminos más claros para dejar un legado significativo es la contribución silenciosa, esa que no busca aplausos, que no se mide en seguidores, sino en impacto humano. Por ejemplo, enseñar a alguien a leer o pensar con libertad. Dejar escritos que iluminen a otros en sus propios momentos oscuros. Ser testimonio de integridad cuando todo a mi alrededor incita a lo contrario. Crear un sistema, un hábito familiar o un pequeño proyecto que beneficie a otros incluso en mi ausencia. Otro componente vital del legado es el ejemplo interior. Lo que modelamos con nuestra vida, más que lo que decimos, es lo que más profundamente marca a quienes nos rodean. Si aprendo a vivir con calma en medio de la presión, a reaccionar con compasión en lugar de juicio, a mantenerme fiel a mi propósito en los momentos difíciles, eso se convierte en una enseñanza silenciosa que puede durar generaciones. Sin embargo, el legado también se nutre de decisiones prácticas. Por eso me comprometo con 3 acciones concretas para sembrar lo que quiero que florezca después de mí. Documentar mi sabiduría vivida. Puedo escribir un cuaderno con mis aprendizajes más valiosos, no como un manual de instrucciones, sino como cartas al futuro. Lo que me ayudó a superar mis crisis, lo que descubrí sobre el amor, la mente, el trabajo, la paz. No es necesario ser escritor, lo importante es que sean reales, humanos, con errores incluidos. Ese legado íntimo puede ser un faro para alguien cuando yo ya no esté. Involucrarme en una causa duradera. No se trata de salvar el mundo, sino de elegir una causa con la que me sienta profundamente conectado, la educación, el bienestar emocional, la ecología, la justicia social, y aportar de forma constante, aunque sea en lo pequeño, donar tiempo, ideas, contactos, recursos. A veces, una contribución modesta en el lugar correcto tiene un efecto dominó que llega más lejos de lo que puedo imaginar. Crear o fortalecer una red humana que me sobreviva. Cultivar relaciones significativas, empoderar a otros, inspirar pensamiento libre, reconciliación o coraje. Si una persona vive mejor gracias a algo que yo transmití, el legado ya está activo. Cada conversación transformadora, cada encuentro honesto y profundo, fortalece ese tejido invisible de conciencia compartida que puede seguir expandiéndose. El legado consciente también implica aceptar una verdad esencial. Yo no veré todos los frutos de lo que siembro. Pero no necesito verlos para saber que existen. Me basta con sembrar desde el amor, desde el compromiso, desde la autenticidad. Así como alguien sembró antes que yo para que hoy pueda pensar de forma más clara, vivir con más sentido o tener acceso al conocimiento, ahora me toca continuar la cadena, con humildad y decisión. Y no menos importante, el legado no excluye mi propio bienestar. Muy por el contrario, dejar una huella luminosa requiere que yo viva bien, con salud emocional, con equilibrio, con armonía. No sacrifico mi paz por un supuesto deber moral, al contrario, convierto mi paz en una parte esencial del legado que quiero contagiar. En este punto del camino, me doy cuenta de algo poderoso. El legado comienza hoy. No dentro de 20 años. No cuando tenga más recursos o más tiempo. No cuando sea alguien más. Ya soy suficiente. Ya tengo algo para dar. Ya puedo empezar. Y con esta certeza, me preparo para el capítulo final, donde integraremos todo lo recorrido en una práctica de cierre, una reflexión viva sobre cómo sostener, de manera constante,
esta transformación interior que me permite vivir con propósito, con claridad y con profunda paz. Capítulo 15. Todo lo que hemos explorado hasta aquí, desde la responsabilidad sobre los pensamientos, la serenidad ante las dificultades, la autodisciplina silenciosa, el desapego interior, la fe práctica, la gratitud, hasta el legado consciente, desemboca ahora en una verdad que lo engloba todo. La vida, tal como es nuestra mayor maestra. No una vida ideal. No una vida libre de errores. Sino esta vida, con sus matices, contradicciones, sorpresas y pérdidas. Cada experiencia, cada emoción, cada persona que se cruza en nuestro camino, está impregnada de una posibilidad de aprendizaje. Lo que cambia no es la realidad externa, sino la actitud con la que la observo. Y esa actitud puede entrenarse. La práctica diaria que propongo para sostener lo aprendido es sencilla, profunda y efectiva. Se basa en 4 ejes: presencia, reflexión, intención y servicio. 1. Presencia plena al comenzar el día. Antes de cualquier distracción, de mirar el celular o revisar pendientes, me regalo 5 minutos en silencio. Solo respiro. Observo cómo estoy. Me ubico en el ahora. Puedo decirme, estoy aquí. Este es un nuevo día. Lo recibiré con conciencia. Este acto tan simple marca el tono de todo lo demás. Me recuerda que soy más que mis pendientes, mis problemas o mis expectativas. Soy un ser consciente eligiendo vivir con propósito. 2. Reflexión nocturna sin juicio. Al final del día, hago una pausa breve. Repaso lo vivido sin reproche ni orgullo, solo con interés genuino. ¿Qué pensamiento predominó hoy? ¿Dónde reaccioné desde el miedo o desde el amor? ¿Qué me enseñó hoy la vida sobre mí? Tomo nota mental o escrita. No para cargarme de culpa ni para alardear, sino para afinar mi mirada. Así descubro patrones, celebro avances y detecto áreas que puedo trabajar. La reflexión sin juicio me permite crecer sin herirme. 3. Intención clara y renovada. Cada día, elijo conscientemente qué cualidad quiero cultivar. Hoy puede ser paciencia. Mañana, compasión. Otro día, disciplina o humildad. Esa intención me acompaña durante mis decisiones y me ayuda a mantenerme enfocado cuando la mente quiere dispersarse. No intento cambiarlo todo a la vez. Solo mantengo presente esa semilla y la riego con atención. De esta manera, me convierto en artesano de mi carácter. 4. Servicio silencioso. Por último, me comprometo a un gesto diario de ayuda, sin necesidad de reconocimiento. Puede ser escuchar con atención, sonreír a un desconocido, compartir un conocimiento útil, apoyar a alguien en silencio. No importa la magnitud, sino la autenticidad. El servicio me conecta con algo más grande que yo, me saca de mis dramas internos y me recuerda que todos estamos entrelazados. Además, me permite experimentar la alegría más profunda, la de contribuir sin esperar. Esta práctica no es rígida ni sagrada. Es flexible, humana, adaptada a mi ritmo. Pero si la sostengo, aunque sea con tropiezos, veré resultados reales. Me volveré más consciente, más estable, más libre. Y sobre todo, descubriré que la paz que buscaba afuera, siempre estuvo disponible dentro de mí. Aquí termina nuestro recorrido, pero la transformación apenas comienza. Todo lo que has escuchado no es un conjunto de ideas bonitas para recordar, sino herramientas vivas para practicar. Te invito a elegir una, solo una, e implementarla hoy. No mañana, no cuando tengas tiempo. Hoy. Porque hoy es la única oportunidad que realmente existe. Despedida y promoción final. Gracias por llegar hasta aquí. Si este audiolibro resonó contigo, si alguna frase encendió una chispa en tu interior, te invito a seguir explorando este camino. En mi canal comparto audiolibros que transforman vidas. Finanzas conscientes, negocios con propósito, psicología práctica, superación personal, productividad real, liderazgo interior, mindfulness y mucho más. Si quieres seguir creciendo desde la raíz, con contenido claro, profundo y útil, suscríbete y activa las notificaciones. Aquí encontrarás no solo palabras, sino guías para vivir con más claridad, más calma y más sentido. Gracias por estar. Hasta el próximo viaje.